Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos un día más aquí en este tiempo de oración de la Alianza Cristiana y Misionera. Quiero dar una cordial bienvenida a todos ustedes que se levantan temprano en la mañana a buscar el rostro del Señor, y vamos a poner este tiempo en las benditas manos de nuestro Salvador, rogando que Él en su misericordia escuche nuestro clamor y nos conceda tener un día lleno de sus bendiciones, lleno de su favor y misericordia. Así que oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, en esta mañana por el maravilloso día que tú nos das, por la paz que tú derramas sobre nuestros corazones, por la bendita palabra tuya, Señor, que afirma nuestros pensamientos en toda verdad, justicia y santidad. Señor, te adoramos y te bendecimos conscientes de que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que eres un Dios compasivo con nosotros, que te acuerdas, Señor, que somos polvo. Por eso bendecimos tu nombre, también por tu grandeza, por tu majestad, porque eres un Dios infinito, porque eres un Dios todopoderoso, capaz de sostener nuestras vidas con tu diestra de poder. Señor, en esta mañana disponemos nuestro corazón y nuestro pensamiento a tener un tiempo en comunión contigo. Ante todo, Señor, perdona toda ofensa que hayamos cometido contra ti, de palabra, de pensamiento, de hecho, o en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestras intenciones. Límpianos, Señor, de toda iniquidad y concédenos disfrutar de este tiempo de comunión contigo y con nuestros hermanos. En Cristo Jesús oramos, dándote las gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más bienvenidos. Qué bueno poder contar con ustedes en esta mañana. Y quisiera rogarles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, para considerar algunas cosas importantes que encontramos aquí en este pasaje de las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 3. Y mientras nosotros estamos aquí, quiero animarle a dejar sus peticiones de oración en la parte de abajo donde están los comentarios, y créanme que será un gusto poder compartir con ustedes sus peticiones, como dice la Escritura, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así de esa manera cumplimos nosotros con el Señor. Capítulo 3 de Mateo, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendiga Dios nuestras vidas con su santa palabra.
Encontramos aquí el ministerio de Juan el Bautista y el evento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta parte que concierne al ministerio de Juan el Bautista, algo que encontramos es la confrontación entre la religiosidad y el proyecto ministerial de Juan el Bautista, que tenía que ver con la preparación del camino del Señor, por una parte, y por otro lado, dejar en claro que más allá que la observancia digámoslo así, fría, maquinal, de una estructura religiosa llena de rituales, de lavamientos y de todo un sinnúmero de cosas que habían perdido su real sentido, estaba la necesidad de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué razón? Ese es el ministerio de Juan el Bautista, el llamado al arrepentimiento, y esto es algo que lo conocemos bastante bien. Entonces, él confronta a estos fariseos y saduceos con una expresión bastante dura. Pero pensemos un momento, ¿quiénes son los fariseos y los saduceos? Los fariseos eran hombres que guardaban la ley y tenían la tarea de contribuir con el pueblo de Israel, con la sociedad judía, en el enseñar la ley de Moisés, pero ellos habían añadido una serie de principios construidos en base a una práctica religiosa estéril, como los lavamientos que ellos habían inventado, por los cuales condenaban al Señor Jesucristo y sus discípulos por no observarlos, como en el capítulo 15 de Mateo, donde lo que está en cuestión es la observancia de tradiciones humanas versus el mandamiento de Dios. Así que los fariseos eran personas que eran guardianes de la ley y de la práctica ritual del judaísmo. Estas personas, por supuesto, no tenían aprecio por el Señor Jesucristo, ya que vino a confrontar esa estructura religiosa estéril, fría, muda, con un mensaje que trascendía fuertemente y llegaba al corazón de los hombres. Aparte de eso, la gente en Jesús de Nazaret veía algo que no veían los fariseos: autoridad para enseñar, autoridad para citar las escrituras. Y aquí en este punto es importante que reconozcamos esto. Hasta Satanás puede citar la escritura, como lo vamos a ver en el capítulo 4. Cuando el Señor Jesucristo es tentado, Satanás juega muy astutamente con ciertos versículos, moviéndolo a su antojo, como muchos falsos maestros y falsos profetas hacen hoy en día, con el propósito de desvirtuar la palabra del Señor y también con el propósito de desviar a los creyentes. Ahora, los saduceos eran otra rama de estos estudiosos de la ley y etcétera, etcétera. Eran hombres que proponían una forma distinta a la teología que proponían los fariseos. Por ejemplo, ellos no creían en los ángeles, no creían en el mundo espiritual, no creían en la resurrección de los muertos, y en cierto sentido esto tenía que ver con una práctica muy vergonzosa. La realidad es que no les convenía aceptar todo este tipo de asuntos del juicio venidero, porque el estilo de vida de ellos era un estilo licencioso, un estilo de libertinaje y de apertura a prácticas que no eran nada saludables. Entonces, estas personas estaban con suma curiosidad por ver que había grandes grupos de gente escuchando el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, que Juan el Bautista no tiene un perfil simpático o carismático como se solía en aquellos días ser. Por ejemplo, los fariseos son denunciados por el Señor Jesucristo, que usaban sus vestiduras muy hermosas, llenas de filacterías o filacterias, como algunos las llaman, y amaban el ser vistos en las calles con esa apariencia de piedad, ¿no?, que sobrecoge a muchos. Y por supuesto, Juan el Bautista era la antítesis de ese proyecto de hombre religioso. Juan el Bautista se vestía con ropa de piel de camello, etcétera, etcétera, comía miel y langostas, y no seguía el perfil, el status quo de ellos, así que por esa razón es menospreciado. Y el mensaje, la predicación de Juan el Bautista, no es una predicación complaciente, no es una predicación que tiene observancias para que las personas no se ofendan. Al contrario, es una predicación en extremo confrontativa, es una predicación que confronta al hombre con su maldad, y es necesario que así sea. A mí me preocupa mucho que en nuestros días se nos pretenda silenciar
con respecto a la observación de conductas que no son propias delante de los ojos de Dios. Pero la realidad es que sacando a Dios de las escuelas, de las universidades, de los colegios, de los sistemas políticos, lo único que hemos conseguido es ver mucha más maldad, más violencia en las calles. Así que el Señor Jesucristo en su tiempo permitió que esta gente estuviera a su alrededor muchas veces haciendo preguntas capciosas, preguntas con mucha malicia, para desenmascarar lo que había realmente en el corazón de ellos. Estos hombres son los que se acercan a Juan el Bautista, y dice la Escritura en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras, así que esa no es una expresión muy agradable, no es una expresión condescendiente, no es nada político y nos enseña muchísimo. A veces nosotros pensamos que el ser políticos, el ser condescendientes es lo que va a aperturar corazones a la predicación del Evangelio. Yo no hago una apología a la grosería como fuente de la predicación o inspiración para predicar el Evangelio, pero sí quisiera que observáramos algo. El ministerio de Juan el Bautista es un ministerio exitoso, aunque termina decapitado. Es un ministerio realmente exitoso. Él vino a preparar el camino del Señor y su predicación era una predicación que en nuestros días sería considerada una predicación hostil. Recordemos nosotros que él confronta a Herodes y a Herodías por la relación pecaminosa que ellos sostenían. Hoy en día nosotros escuchamos predicadores que justifican más bien ese tipo de conductas, de prácticas pecaminosas. Juan el Bautista se despoja de toda forma de política y de pretensión condescendiente para con los hombres a fin de ganar el aplauso y el beneplácito de los demás. Y él tiene una expresión fuerte, dice generación de víboras. Bueno, una víbora es un animal del que hay que cuidarse mucho. Con su siseo puede seducir a los animalitos más pequeños y más ingenuos hasta poder devorarlos. Generación de víboras describe lo que el capítulo 15 del Evangelio de Mateo nos dice y el capítulo 23 de Mateo nos dice en cuanto a la denuncia que el Señor Jesucristo hace respecto a la actitud hipócrita, totalmente hipócrita, de estos hombres con apariencia de piedad, pero que con su conducta negaban la eficacia de la piedad, como suele decir el apóstol Pablo. A ellos dirige esta expresión dura y luego dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hecho de tener una vida religiosa no nos exime ni exime a nadie de la confrontación con el juicio justo de Dios. Y el justo juicio de Dios no se fundamenta en las buenas obras o en las malas obras que nosotros hacemos, sino en un punto fundamental, el haber creído en Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador personal. Y para llegar a ese punto, pues es preciso, mis amados hermanos, el proceso del arrepentimiento que tiene que ver con reconocer el pecado, la maldad, poder confesar ese pecado y proceder a una conversión, a la conversión. ¿Y qué es esto de la conversión? Resolver de todo corazón, dejar de pecar más para dar inicio a una nueva vida, una vida piadosa en Cristo Jesús. Y luego el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como habíamos dicho al principio, ese es el tema del ministerio de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Y bueno, nosotros vemos que estas personas son confrontadas con lo que dice el versículo 9, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estos hombres son confrontados por una realidad teológica, una pseudo fe. Ellos creían que estaban en justicia sencillamente por ser descendientes de Abraham. Hay mucha gente que piensa lo mismo hoy en día, que el hecho de nacer en un hogar cristiano ya los hace partícipes de la multiforme gracia salvadora de Dios. Pero realmente era un error pensar de esa forma, pensar que por ser hijo de Abraham ya estaban salvos. Por ser hijos de Abraham eran parte de la promesa, tenían bendición, la bendición de Abraham, de Dios sobre Abraham, recaía también sobre ellos, pero la salvación es un asunto distinto. La salvación es por una decisión voluntaria, es por una decisión individual, personal e insustituible, en que el hombre puede
por medio de su confesión de fe, alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Así que no vale de nada decir somos descendientes de Abraham si sus frutos no son frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento nos llevan a nosotros a abandonar toda forma pecaminosa de vivir, toda forma de esclavitud de las tinieblas, abandonar toda práctica contraria a la santidad y a la bondad de Dios. Entonces, cuando alguien dice que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, cuando alguien profesa la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, es indiscutible que su vida debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Cualquiera puede tomar una Biblia, ponerla bajo su brazo y profesar que es cristiano, pero si esa persona continúa viviendo en fornicación, si esa persona continúa viviendo en sus delitos y pecados, sea cual fuere y como se llamase, queridos hermanos, podrá ser un buen religioso, pero no es un nuevo convertido, no es un creyente en Jesucristo. Repito, podrá ser un buen religioso, podrá ir a la iglesia, dar sus ofrendas, sus diezmos, leer, cantar, participar de la actividad de la iglesia y estar inmiscuido en los asuntos de la iglesia, pero no es un creyente, no es un salvado por la sangre del Cordero. Debe haber frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces debe haber fruto digno de arrepentimiento, debe haber una conversión, debe haber una nueva actitud en ellos. Abandonar esa forma de vida pecaminosa para dar lugar a una vida conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, esa era la situación que estaba viviendo Juan el Bautista con estas personas y anuncia como buen profeta el juicio del Señor en el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí vemos el inicio de esta separación, de esta división que encontramos en el justo juicio de Dios, unos a la derecha, otros a la izquierda, cabritos y ovejas, trigo y cizaña, y aquí encontramos trigo y paja. Entonces, cuando el Señor venga en su justo juicio sobre las naciones, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego. Es una metáfora interesante sobre lo que acontecerá con nosotros al final de los tiempos. Somos el trigo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios y por supuesto separará a todos aquellos que aún estando dentro de la iglesia han vivido una vida religiosa, pero nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal. Podrá una persona ser muy generosa, dar grandes cantidades de dinero para la iglesia, pero eso no lo hace salvo. Necesita confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Luego encontramos nosotros el episodio del bautismo del Señor Jesucristo y lo que quiero resaltar aquí es esto. Cuando Él se acerca, Juan se le opone, según dice el versículo 19, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y una voz dando testimonio permitió que todos escucharan esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuán gran diferencia entre la actitud de los fariseos y saduceos y la actitud del Señor Jesucristo? Es necesario que se cumpla toda justicia. Y el Señor Jesucristo tenía que ser bautizado entre los hombres. Juan el Bautista tiene una interrogante en su corazón. ¿No debería ser más bien yo bautizado por ti y no tú por mí? Porque Juan el Bautista conoce el concepto del bautismo que él estaba predicando y conoce a quién va a bautizar. Y por esa razón, él dice, debería la cosa ser al revés. Pero el Señor Jesucristo nos da una lección importantísima. El cumplimiento de toda justicia es algo que le agrada al Señor desde los cielos, cuando sus hijos lo hacen con profundo amor. Por tanto, el bautizarnos en las aguas, no es una cuestión de novelería, no es una cuestión de estadísticas. Yo veo que hay mucha gente que vive desesperada por mostrar buenas estadísticas de cuántos bautizados han tenido en este último mes. Y yo creo que es una cosa importante porque eso nos demuestra a nosotros que hay trabajo, un trabajo febril dentro de la iglesia y enhorabuena por los bautismos, pero que no sea
el afán de mostrar una estadística positiva, la inspiración para bautizar a personas que ni siquiera son creyentes. ¿Le ha preguntado usted a esas personas que recién se han bautizado últimamente dónde creen ellos que van a pasar la eternidad si mueren esta noche? Es necesario que las personas entiendan que el bautismo es un acto de justicia que viene después de creer y reconocer a Jesucristo como Salvador personal. No se puede bautizar a una persona que no ha hecho un acto de contrición, de plena devoción y de certidumbre, reconociendo que es pecador, que necesita el perdón de los pecados y que Cristo es el único que puede perdonarlos. Una vez que haya reconocido eso y propuesto en su corazón el arrepentimiento genuino, por fe esa persona es transformada y es convertida en un verdadero hijo de Dios, en un creyente. Luego de eso, el bautismo tiene un real sentido, una significancia muy, muy importante. Entonces, queridos hermanos, si hay algo que nos debe motivar en estos días a vivir correctamente, es el hecho de llevar frutos dignos de arrepentimiento, que las personas puedan ver en nuestra conducta a un nacido de nuevo, a un convertido a Cristo, a uno que se ha propuesto en su corazón en ser discípulo del Señor. Pensando en estas cosas, queridos hermanos, vivamos este día como verdaderos discípulos de Cristo, mostrando y dando frutos dignos de arrepentimiento, abandonando toda forma de práctica pecaminosa que no le agrada al Señor. Así que vamos a estar orando, queridos hermanos, en esta mañana por nuestro país, por nuestras autoridades, por los ecuatorianos en general, para que actúen responsablemente y guarden de manera cautelosa las ordenanzas de salubridad y movilización. Seguimos viendo mucha gente que no se cuida, seguimos viendo mucha gente que no ha tomado en serio este asunto. Oremos para que haya ese temor reverente sobre todos. Por la nación de Italia, este lugar está sufriendo una segunda ola de contagios y nuestro clamor es que Dios tenga misericordia de ellos, por los ministerios de la Alianza Cristiana y Misionera y sus actividades, por los gobernantes de cada país, para que dispongan sus corazones delante de Dios a fin de conocer a Cristo como Salvador de sus vidas. Y por las empresas que están ejecutando proyectos de reciclaje de computadoras para ayudar a niños de escasos recursos económicos, y es una cosa buena. Así que vamos a orar por esto y luego estaremos orando por las necesidades de la iglesia, que son cada uno de ustedes, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, en esta mañana nos regocijamos de estar en tu presencia y de poder participar de este tiempo de oración. Ante todo, Señor, queremos reconocer que tú eres Dios todopoderoso, grande y temible, que no hay cosa alguna que sea difícil o imposible para ti. Señor, pensando en esto, nos acercamos al trono de la gracia tuya para suplicar el oportuno socorro para nuestras almas. Señor y Dios nuestro, en esta hora queremos suplicarte de todo corazón por nuestros hermanos ecuatorianos. Padre Santo, es cierto, hay muchos que rehúsan usar correctamente las mascarillas y no guardan la distancia necesaria. Señor, no obedecen los protocolos de bioseguridad. Señor, permite que nuestra conducta pueda ser una inspiración para quienes no están haciendo lo correcto. Oramos porque haya sensibilidad en las personas que necesitan cuidarse. Y oramos, Señor, para que tú libres de contagios a los hermanos que han retornado a los cultos en las iglesias. Oramos también por Italia. Vemos en las noticias, Señor, que hay una nueva ola de contagios y esto probablemente llevará a muchos a la muerte. Oramos en el nombre de Jesús que tengas misericordia, amado Salvador, y tú pongas un freno a esta perversidad que ha afectado tanto en este año. Ten misericordia de los hermanos en la fe que viven en Italia. Oramos por ellos, porque los protejas, los guardes, los sustentes con tu diestra de poder y puedan ser un referente de fe en estos días de tanta aflicción de espíritu. Señor, oramos también por los diferentes ministerios de la Alianza Cristiana y Misionera y sus actividades en nuestro país. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen posibilidad para acceder a los recursos tecnológicos.
a las redes sociales. Te ruego que tú sustentes y pastorees a aquellos que todavía no han podido incorporarse, Señor, por diferentes motivos. Y te ruego que bendigas las actividades, Señor, que se realizan por las redes sociales. Bendice, Señor, tu palabra, la predicación de tu palabra. Y oramos también por los gobernantes de cada país para que dispongan sus corazones delante de ti, a fin de que conozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, porque en caso contrario, Señor, no podrán gobernar con rectitud. Oramos también por aquellos que están ayudando a los niños a tener una computadora, reciclando computadoras, y Padre, qué hermoso sería que la iglesia participase en esto también, los que pueden hacerlo, Señor. Y quiero orar en esta mañana de manera especial por las necesidades personales. Señor, hay familias que están atravesando por duras crisis económicas en estos días. Te ruego de todo corazón, amantísimo Señor, que tengas misericordia y que tú hagas provisión para las necesidades económicas. Señor, las noticias nos muestran de personas que están tomando la mala decisión de quitarse la vida frente a la angustia de las deudas. Ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú reprendas todo principado de muerte contra nuestro país. Señor, que haya palabras de esperanza, que haya quien lleve el evangelio de vida a quienes están atribulados en estos días por las deudas. Y a tu pueblo, Señor, fortalécelo de tal forma que no caiga en angustia ni desesperación, sabiendo que tú has dicho que no nos desampararás y no nos dejarás. Y tú, Señor, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú has dicho y tú harás. Así dice tu palabra, Señor, y nosotros lo creemos de todo corazón. Padre, dice tu palabra, no hay justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Señor, por tanto, clamo que no falte el pan en el hogar de mis hermanos. Provee para toda necesidad, Señor. De manera especial te ruego para que mis hermanos tengan los recursos necesarios y puedan pagar sus deudas también. Señor, oramos también en este momento por los enfermos, porque muchos hermanos están pasando momentos de tribulación por enfermedades diversas, desde el COVID, cáncer, enfermedades del riñón, Señor, diabetes y tantas cosas que atormentan el cuerpo, Señor. Oro con todo mi corazón que en tu bondad infinita, Señor, en este día, de manera especial mis amados hermanos que están pasando por momentos de tribulación a causa de enfermedad, puedan sentir el aliciente celestial, la sanidad divina sobre sus cuerpos, recibiendo fuerzas nuevas. Y de manera especial oramos por la hermana Glenda León García de Zavala. Pedimos en el nombre de Jesús tu mano obrando sobre su cuerpo, Señor, y dándote las gracias por tu amor, tu salvación y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, clamo también por aquellos hogares que están pasando por crisis. Señor, no hay buena comunicación, hay conflictos, hay amenazas de divorcios. Señor, ten misericordia y salva, oh Señor, salva los hogares. Oramos por aquellos hijos que se han apartado de tus caminos, de tus sendas y se han entregado a la maldad y a las tinieblas de este mundo. Padre celestial, tu palabra dice y tu palabra no miente. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por fe, Señor, sabemos que tú obrarás en el corazón de ellos. Lo decimos, Señor, con plena certidumbre en tu palabra. Oh Padre, y con fe en Jesucristo nuestro Salvador, pedimos, salva los hogares, Señor. Trae tiempos de refrigerio espiritual. Y ahora, Padre, bendice la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Ten misericordia, Señor, de nuestra iglesia, que todos nos volvamos a tu palabra, que pongamos nuestra mirada en Cristo, que resolvamos actuar en justicia, en santidad y verdad. Y Padre, que podamos ser el instrumento que tú uses para alcanzar a quienes aún no te conocen. Gracias, Señor, por este día, por todo lo que has propuesto hacer sobre nuestras vidas y todo lo que tú harás. Gracias, Señor,
por proveer los alimentos para el día de hoy. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias sabiendo que tú harás mucho más de lo que te pedimos y de lo que entendemos. Entonces, Señor, entregamos todas nuestras peticiones, aún las que mis hermanos en este mismo momento están escribiendo en los comentarios. Señor, toma esas peticiones, Padre Celestial, lleguen estas peticiones ante el trono de tu gracia y conforme a tu voluntad, a tu amor y misericordia, responde, Padre amado, la petición de mis hermanos. Ten piedad, Señor, y damos gracias desde ya por todo lo que recibiremos, porque por fe, Señor, lo recibiremos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, la fe se traduce en confianza. La fe se traduce en obediencia. La fe se traduce en la disciplina del creyente para leer la palabra, para orar y para no desmayar. Tiempos difíciles siempre ha habido y los habrá, mis queridos hermanos. Pero si Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no nos dejará ni nos desamparará, creámosle, mis amados hermanos. Y hagamos como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Llevemos toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia en oración, en súplica y ruego delante de nuestro Dios. Y que la paz de Cristo, que sobrepase todo entendimiento, sea derramada sobre el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan un día de victoria. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos.